Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes. Yo sé que no es fácil llegar y menos en el problema que no sé si seguimos en un tren, en la huelga de transporte, pero les agradezco mucho que estén ustedes aquí presentes. Y además quiero agradecer de manera muy especial a la Biblioteca del Banco de la República por abrirnos sus puertas y prestarnos el auditorio para compartir esta tarde. Y al artista, en especial a Rafael Lozano Hemer, por aceptar la invitación de NS Arte a poner en escena en nuestro espacio algunas de sus maravillosas obras en el proyecto titulado Signos e Índices, que podrán apreciar a partir de este sábado 25, que estará abierta en las instalaciones de NS Arte, así que ya los esperamos a todos, están muy invitados. Rafael Lozano Hemer es un artista mexicano-canadiense con una vasta trayectoria en sus proyectos públicos de gran impacto que lo hacen presente en la escena del arte contemporáneo como uno de los más importantes artistas visuales. Ha sabido conectar de manera singular el arte y la ciencia. Hoy Rafael muy generosamente nos brinda esta conferencia que nos permitirá acercarnos más a su obra, compartiendo su experiencia y amplio conocimiento de este apasionante tema que es la tecnología. Así que bienvenido Rafa y ojalá todos disfrutemos de su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es mi primera vez en Colombia, estoy verdaderamente encantado de estar aquí con ustedes en esta tarde lluviosa. Agradezco muchísimo a Claudia Hakim y a Nayib Neme de haberme traído a Bogotá. También quiero agradecer a todo el equipo de NS Arte, Tamara, Felipe, Carmen, el grupo de Proyecto Educativo, un equipo fantástico con el que estamos haciendo una exposición medianamente ambiciosa que, como decía Claudia, los invitamos a visitar a partir del sábado. También agradecer a mi galería mexicana, OMR, con quien estoy mostrando obra en Artbo. Y también, de paso, a varios, amigos colombianos que ya trajeron mi obra en el pasado, como José Roca o Andrés Larrota. Entonces, bueno, estoy encantado de estar aquí. Tengo que disculparme ante todo porque me estoy tomando una nueva pastillita que se llama Synthroid, que es una pastilla para los hipotiroideos. Entonces, hagan de cuenta que de repente se me cayeron las cejas y me dijo el doctor, se va a tener que usted tomar esta pastillita a diario para el resto de sus vidas. Y lo que hace es te sube el metabolismo. Se supone que me van a volver a salir las cejas, pero voy a perder peso también. Pero uno de los resultados de tomarse estas pastillitas es que hablo muy rápido ahora. Entonces me disculpo por esta pastilla. Ahí tengo, aparte de mi equipo de mi estudio en Montreal, Karine y Stefan, y ellos saben cuando me recetaron la Synthroid, todos decían, no queremos que vayas más rápido, porque como verán somos bastante prolíficos. Como Claudia dijo, soy un artista mexicano-canadiense, o sea, nací en México, viví ahí hasta los 13 años y ahora soy canadiense también, tengo esa nacionalidad y la española. Entonces, el pasaporte español es rojo, el pasaporte canadiense es azul y el pasaporte mexicano es verde, con lo cual tenemos RGB, podemos mezclar cualquier color que ustedes quieran. La presentación que voy a hacer ahora es una presentación bastante rápida de diversos tipos de intervenciones. Yo divido mis obras en dos grandes líneas. Una es arte público. Nosotros le llamamos a ese tipo de intervenciones antimonumentos o arquitecturas relacionales. El nombre relacional nosotros lo utilizábamos de la utilización de Maturana y Varela o de Oitichica y Lydia Clark, que hablaban de objetos relacionales, mientras que desgraciadamente en el resto del mundo ahora se relaciona la palabra relacional con Nicolas Bourriaud, que utilizó ese término para hablar de arte relacional 3 años después que yo, y eso lo menciono simplemente porque no es un término muy agradable y nadie quiere llamarse relacional ahora, pero me disculpo, eso fue anterior a Bourriaud. La segunda línea de trabajo se llama subesculturas y son más bien trabajos de escultura cinética que se presentan en plataformas, en exhibiciones como en museos, galerías, fundaciones, etcétera, como lo que vamos a ver en NS Arte. Sin más, comienzo con una intervención que hicimos para recibir el milenio en la Plaza del Zócalo, en el Distrito Federal. Se me encargó hacer una intervención para conmemorar la llegada del año 2000.
Esta pieza, como ustedes conocerán, el Zócalo es un espacio bastante, ya tomado, colonizado por varias capas de poder. En la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, el Palacio Nacional, que era en ese entonces el PRI, el centro izquierda. En la parte inferior tenemos el Palacio Municipal, que era el PRD, la izquierda. En la parte superior estaba la iglesia, o sea, la derecha, y la cuarta pared, que son hoteles y joyerías, o sea, el dinero. Y por abajo, pues Tenochtitlán, ¿no? Toda la civilización precolombina. Y este espacio, aparte de ser ya colonizado por todos estos poderes, pues recibe a 320,000 personas. Dice Jesús Rodríguez, que es una performancera mexicana, que en el DF hay de hecho 1,000 protestas al año, pero en cualquier día, por ejemplo, puedes encontrarte a 5,000 farmacéuticos, 16,000 niños, 3,000 taxistas, y la escala del Zócalo es tan enorme que totalmente ahoga cualquier tipo de expresión de resistencia. Entonces, ¿cómo hacer una intervención en un espacio tan dominado y tan, ocupado? Entonces estudiamos la utilización de enormes cañones de luz, como tenemos en la parte superior izquierda, a fin del siglo XIX en París, en la Exposición Universal, en donde estas nuevas luces, digamos que eran una señal de una nueva energía, que era la electricidad, y la llegada de la modernidad. Esos mismos cañones, utilizados por Albert Speer en 1936 en el rally nazi de Nuremberg, con un mensaje muy claro de intimidación y de escenificación del poder. Y después de la Segunda Guerra Mundial nos acostumbramos a ver esos cañones de luz para la celebración de la victoria. Entonces, hoy en día, cuando pensamos en esos cañones de luz, tenemos, por ejemplo, la parte inferior izquierda, Times Square en Nueva York, la inauguración de un nuevo centro comercial o una discoteca. Y luego la cuarta imagen es quizá la más problemática de todas. Es el espectáculo de $45 millones que Jean-Michel Jarre hizo en las pirámides de Egipto para recibir el milenio. Entonces es como una nueva situación colonial, en donde se invita al francés a venir a gastarse ese dineral para demostrar a los egipcios qué tan rica es su riqueza a través de efectos especiales. Y eso, como pueden notar, yo tengo cierta envidia de su presupuesto y por eso hablo mal de él. Pero también porque me parece absurdo esta idea del proscenio en los espectáculos de poder. Entonces, ¿cuál era mi propuesta? Mi propuesta fue poner 18 cañones robóticos de luz en los tejados, en los techos de los edificios colindantes al Zócalo. Los medimos con GPS para saber la posición tridimensional exacta de cada uno. Y diseñamos una interfaz en Java para que cualquier persona dentro de México o de cualquier país del mundo pudiera acceder a dirigir cada uno de esos cañones de luz y diseñar una especie de escultura de luz que se realizaba sobre el cielo del Zócalo. Esto era muy difícil de hacer en 1999 porque no existía mucho la visualización tridimensional online, pero para mí lo que era importante es que el espectáculo no fuera algo pasivo, algo preprogramado, sino algo que fueran los mismos usuarios los que lo movieran. Cuando estabas contento con un diseño, ponías tu nombre, tu lugar de acceso y quizá algunos comentarios, y lo mandabas a México, en donde todas las noches, durante 2 semanas, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, aparecían los diseños que llegaban desde Internet y se realizaban en el espacio real del Zócalo. Como ustedes quizás saben, en México tenemos una contaminación fantástica, lo cual es muy bueno para los cañones de luz porque es como si fuera una especie de humo para poder hacerlos visibles desde gran distancia. Se podían ver a 15 kilómetros a la redonda. Y la idea con este tipo de pieza no es la de un espectáculo de catarsis, sino es más bien algo parecido a una fuente. Es decir, no tiene un inicio ni un fin, no tiene un proscenio para VIPs para que ellos puedan ver, como en el caso de los egipcios, sino la gente simplemente caminaba por el Zócalo y veía la presentación de lo que la gente mandaba en Internet. Esta escena, por ejemplo, es a las 8 de la tarde el 27 de diciembre.
la gente paraba de vez en cuando para ver estos cañones moverse. Y la sensación era bastante desorientante porque toda tu visión periférica estaba tomada por los cañones. Como pueden notar, hay un momento en que cada diseño paraba en el cielo, y en ese momento automáticamente lo fotografiábamos con 3 o 4 cámaras alrededor del Zócalo y hacíamos una página web para cada uno de los participantes al proyecto. Entonces, aquí hay unos ejemplos. A la izquierda está el diseño virtual que la persona hizo desde su casa o desde su escuela o desde su trabajo, y a la derecha las fotos reales tomadas desde el mismo punto de vista en el momento en que su diseño apareció. Esto era muy importante en México en el 99 porque llevábamos votando contra el PRI 80 años y nunca había pasado nada. La idea de que la participación sí era un agente de transformación era importante, que la gente tuviera una especie de personalización de ese espacio que es la Plaza de la Independencia. En la parte superior derecha ven no solo los nombres y detalles de la persona que mandaba el diseño, sino también dedicatorias a Margarita, que está en el hospital, espero que te mejores, como también, por ejemplo, eslogans zapatistas, propuestas de matrimonio, poemas, fútbol, bueno, había de todo. Digamos que la parte social de este proyecto es al final cómo es que la gente toma el espacio y digamos, lo interpreta y lo personaliza, ¿no? Durante este proyecto hubo 800,000 participantes a través de Internet. Padrísimas, son muy potentes. Hermosas. Me dijo mi mamá que esas luces las puede manejar uno que tenga internet. Ah, sí, vamos a verlas. No, más que nada son sistemas computarizados manejados de luces, pero no interviene nada de internet. Sí, son sistemas. Sí interviene. ¿Estos son de internet? Sí. De cada parte de la República hicieron sus diseños para que aquí juntaran las luces y se vieran en 5 minutos. Los diseños sí pasan de nombre y la dirección del chavo que los hizo. Y ahora que venimos al Zócalo, vemos las luces y ahora decimos, ahora estamos en un Hollywood, pero mexicano. Sí, es una obra de arte. Uno mismo manda sus diseños. El mejor es el que hace así. Me preguntaba que si tenían algún significado cruzados y todo eso, por la cuestión de las constelaciones. De hecho, nos parece... A través de voz de la gente que hablaba o a través de los medios, la gente se enteraba que si las luces se movían era porque alguien en algún punto del planeta estaba activándolas a través de Internet. Con el arte interactivo, una de las cosas que es interesante es que si nadie participa, la pieza no existe. Entonces, te lleva un poco a la humildad a pesar de la escala con la que estamos trabajando. Ese mismo proyecto lo hemos llevado a varios escenarios. Por ejemplo, aquí está en la Place Bellecour, en Lyon, en Francia, en el 2003. Los cañones son los mismos que usamos en México, pero esta es una cámara mejor. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho en espacio público es lo que ustedes ven en la plaza. Está el mundo caminando, la gente ocupando el espacio público sin comprar nada. Es decir, cómo hacer para reactivar los espacios públicos, que la gente pueda, digamos, ocupar sus plazas sin necesidad de tener una narrativa corporativa o de promoción o de anuncios. Esta pieza la hemos presentado, como decía, la última vez la presentamos en las Olimpiadas de Vancouver, y cada vez que la presentamos, pues las estadísticas de Internet son tales que de repente nos llega, como en México, a 800,000 participantes. Entonces son verdaderamente no lineares las capacidades que tiene uno de llegar al público, y como es por Internet puedes seguir de dónde viene tu tráfico, etcétera. Después de hacer esa pieza, desgraciadamente me convertí en el artista de los cañones de luz. Entonces necesitaba hacer una pieza que de alguna forma contrastara con esto. Y para un encargo en Rotterdam, en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, transformamos un edificio que van a ver ustedes. Como parte de mi estudio, descubrí este bellísimo grabado de Samuel van Hoogstraten, que era un alumno de Rembrandt, que como Rembrandt utilizaba las sombras para enseñar la perspectiva a sus estudiantes. Pero una de las cosas que me gustó mucho de esta
grabado del siglo XVII, es que las sombras chiquitas eran angélicas y puras y las grandes eran monstruosas. Había una relación de moralidad o ética, digamos, asumido dentro de esta escala. Entonces, con la excusa de que grabado se hizo en Rotterdam, hicimos un enorme juego de sombras sobre la fachada de los cines Pathé en Rotterdam. Se trata de 1.200 metros cuadrados de proyecciones interactivas sobre la fachada del Skarbord Plane. Lo que tenemos son 2 proyectores muy poderosos que proyectan las fotografías de la gente de la ciudad en donde se presenta el proyecto a 30 metros de altura sobre la fachada. Y tenemos otros 2 proyectores en el piso que tienen también proyectores muy poderosos que de alguna forma limpian o barren con su gran intensidad las imágenes de los retratados. Cuando la gente pasaba por la plaza, su sombra se proyectaba de 2 metros a 30 metros de altura y comenzaba un juego de representación interesante, porque la gente podía caminar en dirección a la fachada o alejarse de ella y hacer que su sombra creciera o disminuyera de tamaño. Entonces hay una cosa que llamamos teleincorporación, que es como una especie de marioneta, si quieres, en donde estos retratos eran animados por los transeúntes de forma totalmente improvisada. Una de las cosas bonitas de trabajar con las sombras es que casi todas las culturas tienen una tradición de teatro de sombras. Y también todos tenemos una relación muy intuitiva con lo que hacer, con lo que podemos hacer con nuestra sombra. Entonces, al contrario que Alzado Vectorial, la pieza de los cañones que les acabo de enseñar, la gente aquí no necesitaba instrucciones. De inmediato venían y se acomodaban a la imagen. Veíamos cosas curiosas, por ejemplo, un señor se proyectó a 30 metros de altura, iba en su silla de ruedas y aplastaba a todo el mundo bajo su silla de ruedas, y de esto derivaba mucho placer. O por ejemplo, los fines de semana había muchos niños, pero los martes era una noche de metadona en la iglesia que está al lado de la plaza, entonces todos los adictos llegaban y hacían su performance. Tecnológicamente era un sistema de vigilancia por computadora que miraba las sombras, y lo importante era detectar cuando una sombra solapaba a un retrato. En ese momento lanzábamos un pequeño sonido en el espacio público, tic, para que la gente supiera que ese retrato estaba activado. Y lo más importante es que cuando los retratos ya se habían visto, automáticamente la máquina lanzaba nuevos retratos, porque la obra no es tanto sobre los retratos, sino de convertirse en los retratos. Entonces, en la próxima escena, por ejemplo, verán que la gente colabora. Ahí vienen, la gente colabora, ven a todos los retratos. Automáticamente la computadora apaga la representación, pone una nueva imagen y a la gente se le invita a reorganizarse en el espacio público. Hacer obras interactivas en espacio urbano es difícil, sobre todo porque hay 2 formas de interactuar con la gente. Una es a través de promedios, así como la democracia, ¿no? Que es algo terrible porque todos votamos y sin embargo las excentricidades se desaparecen con los grandes promedios. O la otra forma de hacerlo es a través de tomar turnos, ¿no? Tú le das el turno a alguien que pueda controlar la instalación, como en Alzado Vectorial, durante 10 segundos su diseño aparece, pero el resto del público es un público pasivo. En esta pieza, al contrario, el público siempre está activo, porque al cruzar la plaza tú no tienes opción, tu sombra está proyectada en la parte superior. Como soy nerd, no sé cómo se dice nerd en español, la computadora y el sistema de vigilancia está demostrado en el espacio público en una proyección con explicaciones en inglés y en holandés. Yo eso le llamo el momento brechtiano, el momento donde, digamos, enseñamos los mecanismos de control. Sin embargo, la mayoría de la gente no le interesa para nada el sistema de control y sin embargo se dedican a hacer pequeñas narrativas ad hoc, personajes que en realidad no se conocen y que a través de la otredad de la sombra, a través de esa monstruosidad del coloso de
Hoogstraten se divierten. Esta señorita, por ejemplo, torturó a su novio durante 3 horas. A ver, pongo... Y en realidad ellos no estaban interesados tanto en los retratos, sino estaban interesados en el juego de escalas del uno al otro. Entonces, en este tipo de obras lo que buscamos es la interrupción de las narrativas normales de una ciudad, ¿no? La ciudad está ahora diseñada precisamente para optimizar el capital, para hacer, digamos, una especie de espacio homogeneizado a través de la globalización y la corporatividad, para tener mecanismos de control. Y precisamente lo que busca el artista, en mi opinión, es introducir estas interrupciones, estos momentos de excentricidad en donde la gente se puede autorrepresentar. Decía Churchill que we make buildings and buildings make us. Nosotros hacemos a los edificios y los edificios nos hacen a nosotros. Sin embargo, la situación actual nos indica que esa no es lo que está sucediendo ahora. Un nuevo edificio en Colombia es muy parecido a un nuevo edificio en Singapur o en Montreal, donde yo vivo. Y la razón por la que son tan parecidos es porque los desarrolladores, los arquitectos, los urbanistas están no tanto representando al público, sino están representando la forma óptima de generar un edificio con el mínimo de inversión. Por lo tanto, nuestras ciudades se homogeneizan en todo el mundo. Y ante esa homogeneización, lo que necesitamos hacer es apostar por este tipo de situaciones excéntricas, en mi humilde opinión. Muchas veces nuestros políticos piensan que para reactivar una ciudad lo que necesitamos hacer es empedrar y poner lámparas del siglo XIX y tiendas de Gap. Esto me sucede mucho, ¿no? Y eso no es hacer nuestras ciudades de una forma diferente, es hacerlas iguales a las otras. Entonces, este tipo de intervenciones creo que dan ideas sobre cómo podemos hacer que el público sienta una relación de agencia o de poder. Esto es en Linz, en Austria. Lo hemos hecho en muchísimas ciudades y cada ciudad es diferente. Bueno, dejamos eso. Esos son el body movies, que son el juego de sombras. Muchas de las obras que he estado haciendo en los últimos 10 años tienen que ver con la vigilancia computarizada. No la vigilancia de Julia Scher, de Marta Minujín, de Nam June Paik, que son vigilancias que están hechas con circuitos cerrados de televisión. Son las vigilancias más bien que Manuel de Landa nos indica en La guerra de la era de las máquinas inteligentes, un estupendo libro de 1992, en donde de Landa describe cómo las computadoras de ahora, las cámaras de ahora, de hecho tienen un poder ejecutivo de decisión sobre qué es lo que están mirando. ¿A qué me refiero? Bueno, las primeras cámaras inteligentes fueron las que poníamos en las bombas en la Primera Guerra del Golfo. Estas cámaras podían tener ya en sí ellas la decisión sobre el encuentro de un blanco para poder detonar. O una cámara en algún aeropuerto de Colombia o de Estados Unidos, por ejemplo, nos intenta comparar con un banco de datos de individuos sospechoso. O hay otras cámaras que intentan detectar nuestro grupo étnico. Todas estas cámaras ya tienen nuestros perjuicios sociales integrados adentro de ellas, y estas cámaras tienen el poder de decisión. Al contrario que el trabajo de Dan Graham o Julia Scher o Bruce Nauman, no hay un espectador que vea qué es lo que están haciendo estas cámaras. Entonces estamos ante una situación muy lúgubre, porque si ahora nuestra militar, por ejemplo, está hecha de drones, ¿cómo se dice drone en español? De drones, la idea del poder ejecutivo de destrucción ya no porta un comportamiento humano, sino es más bien un comportamiento algorítmico. Entonces creo que hay un enorme grupo de artistas que estamos intentando trabajar con esas tecnologías de predación, de detección, para crear experiencias creativas o críticas. Este es un ejemplo. Este es un sistema de vigilancia que busca tu cintura.
y detecta tu cintura. Según entras tú en la instalación, lo que te encuentras son 50 cinturones militares suspendidos a la altura de la cintura. Entonces tú te encuentras como este tipo de títeres, si quieres. Al entrar, la cámara te detecta y todos los cinturones empiezan a activarse para que cuando tú entras, las hebillas de todos te persiguen. La idea de utilizar ¿cómo se dice? El cinturón es un poco el fetiche paterno, ¿no? De autoridad, pero también de esta idea de ajustarse el cinturón, de lo militar, de la ausencia y la presencia, quién es el observado y quién es el observador. Un dato curioso, esta pieza la inauguramos con OMR en Art Unlimited en Basel, en Basilea, y yo pensé que la gente iba a tener una interpretación muy predatoria de esta pieza, ¿no? Y tengo un amigo que la encontró muy homoerótica y le pareció fantástica por eso. Entonces me gusta mucho cuando mis obras tienen una interpretación totalmente diferente a la que yo me había imaginado. Parte fundamental del tipo de obra que yo hago es que el desenlace es incierto, es decir, es algo experimental y las mejores obras son las que sorprenden ya que las tienes puestas. También con Vigilancia hicimos esta pieza que ahora está en la colección del Tate. Esta es una pieza que se llama Público Subtitulado, en donde entras en un espacio donde no hay nada. Pero al entrar, la computadora te detecta y te pone una palabra encima. Las palabras son todos los verbos del diccionario conjugados en tercera persona. Muerde, critica, conecta, en este caso cata. Y según te mueves en el espacio, la computadora no te deja en paz, te subtitula. La única forma que tienes para liberarte de la palabra es tocar a otra persona. Si los tocas, te intercambias la palabra con él o ella. En el caso de esta inauguración en México tuvimos a un político importante que vino y le tocó la palabra se masturba. Y le repetí que eran todos los verbos, no solamente unos. Entonces le enseñé cómo podía embarrarle la palabra a otra persona y a él le tocó la palabra coordina. Y entonces ya no quería tocar a nadie. Dijo, bueno, ya estoy bien. En esta escena van a ver cómo se transfieren las imágenes. Entonces, esperen un segundito, el señor de arriba tiene la palabra institucionaliza, el de abajo tiene la palabra esposa. Y tienes que mirar al otro público para saber qué es lo que pone tu propio nombre. Se tocan, institucionaliza se cambia y ahora a él le damos otra palabra, guiña. Cada 7 minutos o así, el mecanismo de vigilancia se revela, lo que decía ese momento brechtiano, en donde se pueden ver todas las máquinas que están haciendo el seguimiento de la pieza. Una pieza que presentamos en el Pabellón de México de la Bienal de Venecia, pero más recientemente en la Plaza de Trafalgar en Londres, es parecida al juego de sombras de Body Movies, salvo que aquí ya no son imágenes fotográficas, sino son videos interactivos. Se trata de miles de retratos de personas que habitan en la ciudad en donde se presenta la obra, que se presentan adentro de las sombras de los transeúntes. Tú vas caminando, un proyector pone tu sombra en el piso, y te encuentras a alguien, pero cuando tú los ves a ellos te ven a ti, saben que estás ahí. Entonces, por ejemplo, este muchacho está encontrando a un personaje en el piso y según lo recubre, el personaje se voltea y establece contacto visual. Durante el tiempo que tú te encuentras sobre el retrato, esa imagen se queda suspendida, no es un loop, no es un bucle, es más bien como una especie de suspensión donde animamos el video para que siempre se queden mirándote. Pero si te cansas del retratado, te quitas y el retratado se va a dormir, como van a ver. Y desaparece. Y luego no vuelve a aparecer, porque como decía, son miles de retratos que se ponen por toda la plaza.
En ocasiones, la gente que eran los voluntarios que se grabaron se encontraban a sí mismos, y eso era directamente de David Lynch. Era como un desdoblamiento de la persona dentro de su propia sombra. En términos de tecnología, utilizamos el proyector más grande del mundo. A mí me gusta mucho decir que mi trabajo es tan grande como mis inseguridades y que por eso utilizo esos enormes proyectores, pero que ahora voy a psicoterapia y que también hago cosas chiquitas. Pero en ese entonces estaba yo muy mal. Entonces el proyector más grande del mundo es 110,000 lumens de poder sobre hasta 2,000 metros cuadrados de área, y unos cañones robóticos que podían poner los retratos de los transeúntes en cualquier lugar. Lo más importante, una cámara de vigilancia no solo detectaba dónde estaba la gente, sino predecía dónde iban a estar en 3 segundos. ¿Ven ustedes esa crucecita? Es como un seguimiento, una detección de la trayectoria en donde está el público. Y eso era muy útil para nosotros, porque entonces agarrábamos, por ejemplo, a esta persona de aquí, sabíamos dónde iba a estar en 3 segundos, y entonces la computadora encontraba el robot que le pusiera un retrato en su camino, porque lo que queríamos no era que los retratos te llegaran a ti, sino que tú fueras a los retratos. Tecnológicamente era muy difícil conseguir que la rotación, la traslación y la deformación de cada uno de estos retratos, que podían venir de cualquier ángulo, cupieran perfectamente dentro de las sombras. Eso es una coordinación en 6 dimensiones, o sea, X, Y, Z, y también lo mismo pero en orientación. Pero desde el punto de vista del público no les importaba. Lo que importaba era que de repente te encontrabas con personajes como una especie de fantasmagoría adentro de tu propia sombra. Como decía, eran miles de retratados. Lo único que yo les pedía a los voluntarios era que hicieran lo que quisieran, pero que en un momento dado miraran directamente a la cámara. Y ese es el momento que lanzamos cuando la sombra recubre el retrato. Entonces, estos son ejemplos de lo que la gente hacía. Muchos saludos, había lenguaje para sordomudos, había mensajes políticos, gente que bailaba. Era en Inglaterra y a los ingleses les gusta mucho quitarse la ropa, así que se quitaban la ropa también. En fin, la realidad era que yo no controlo el contenido. Este es el público que hace lo que verdaderamente le da la gana, sin censura. De esto dice, usted me mira porque no soy homeless, ¿cómo se dice? Sin techo. En fin, entonces, estos fueron las presentaciones, y yo, de forma ciertamente pretenciosa, yo cito mucho La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, que se acuerdan que es una estupenda novela que Borges dijo que era la novela perfecta, en donde el protagonista se enamora de una mujer que era una grabación, ¿no? Entonces esto es un poco en esa línea, ¿no? En la línea de trabajo de cómo hacemos de que el pasado conviva con nuestros propios cuerpos, como ya indicó el maestro pues hace 60 años. En ese arte tengo una pieza que se llama Almacén de Corazonadas. Entonces no se las voy a mostrar ahora porque tengo el interés que vayan a verla. Pero les voy a mostrar una versión de este proyecto o de la serie de Corazonadas, que son obras que están inspiradas por la película Macario de Gabaldón, que es una película de México de 1950, donde el protagonista tiene una alucinación por hambre, donde ve a toda la gente del mundo representada en una caverna por una velita centelleante. Entonces, en el parque de Madison Square, en Nueva York, pusimos 200 luces teatrales en el perímetro del pasto, de la hierba de Madison Square Park, y cada una de esas bombillas tiene el pulso, el ritmo cardíaco de una persona diferente. Cuando tú llegas al parque, tienes un sensor que es parecido al que te encuentras, por ejemplo, en un gimnasio. Cuando sostienes el sensor, todo el parque empieza a centellar a tu ritmo cardíaco. Son 250,000 watts de poder que están transformando ese parque, tomando la más pequeña de las grabaciones, que es nuestra energía eléctrica, nuestro corazón, y extendiéndola.
Y cada vez que añades una grabación, todas las anteriores se empujan una posición para que constantemente estén los 200 participantes más recientes. Es decir, según participas tú, uno, el más antiguo, desaparece del parque, como una especie de memento mori, un recordatorio de que estamos solamente un ratito en este parque. Una de las inspiraciones de este proyecto también es como ya dije, soy nerd. Mi esposa estaba embarazada de gemelos y trajimos 2 máquinas de ultrasonido para escuchar simultáneamente el corazón del niño y de la niña. Y tenían ritmos muy diferentes y hacían una música sincopada muy interesante, como parecida a lo de Steve Reich o Conan Carroll, esta música serialista, ¿no? Que de repente crea una sinfonía más interesante. Y eso viene de ahí, la idea de cómo vemos nuestros datos íntimos y los convertimos en un paisaje. Y ven a la gente ahí sentada, eso es lo que a mí más me gusta ver, que la gente ocupe el espacio de su ciudad, sin ningún motivo, sin ninguna utilidad, sin pagar nada y sin tener anuncios. Por eso trabajo muy poco en América, porque aquí cuando te dan $200,000 para hacer una instalación, quieren que pongas el Grand Prix, quieren que pongas Yahoo en cada puerta, y quieren que haya unas señoritas con unos minifaldas, etc. A mí me gustan mucho las minifaldas, pero no como parte de un evento corporativo. Entonces, la idea de poder hacer una intervención de estas características, pues como una especie de intervención cívica, es difícil en América, especialmente en Estados Unidos. De todos los artistas que me interesan a mí, los que más me mueven son gente como Johann Gertz, Hans Hackes, Rachel Whiteread, Christopher Dishko, gente que hace su mejor trabajo cuando contempla, por ejemplo, el memorial de un holocausto, algo verdaderamente terrible. Si tú vas a ver el holocausto, el memorial al holocausto en Hamburgo, que hizo Johann Gertz, de hecho, era un enorme monolito donde la gente podía escribir y grabar, y durante el tiempo ese monolito se fue enterrando. Y si tú vas a visitar ahora, nada más te puedes parar encima del monolito. Y hay nada más una plaquita que te explica que eso era la intervención para recordar el holocausto, la desaparición de ese monolito. Se me enchina la piel de la belleza que tiene la ausencia como forma de recordar. Y así puedo contar otras 10 antimonumentos que nos ayudan a recordar. Me enorgulleció muchísimo que la Universidad Nacional Autónoma de México me invitara a hacer el 40 aniversario para conmemorar la masacre de estudiantes en Tlatelolco. No sé si ustedes conocen lo que sucedió en México, pero 10 años antes de las Olimpiadas, los estudiantes pacíficos fueron masacrados en la plaza de Tlatelolco y esa misma noche se limpió la sangre y los medios no reportaron esta masacre y hasta hace unos, 15 años era un tema tabú. Ahora el centro de Tlatelolco es un centro universitario donde hay una serie de memoriales y a mí se me encargó hacer una obra para recordar este trágico evento. Y lo que hice fue esto, una obra que se llama Voz Alta, inspirada en el trabajo del estridentista Miguel de Icaza. Entonces, para mí lo fundamental era hacer una obra que no fuera solamente un mosaico con los nombres de los asesinados, sino hacer algo que recordara el evento como parte también de lo que está ocurriendo hoy en México. No solo las matanzas de Tlatelolco, sino las de Acteal o las más recientes, como la de Ayotzinapa. Entonces, lo que hicimos fue para esta pieza modificar un megáfono parecido a los que utilizan las protestas estudiantiles y pusimos ese megáfono en la plaza. Cuando hablabas, convertía tu voz en luz. La represión que vivimos en este momento, los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos la típica frase, el 2 de octubre no se olvida, mas no estamos enterados de los hechos,
o la trascendencia que tuvo. Entonces es un llamado de exhortación tanto a los jóvenes como a los adultos, a todos aquellos que les interesa su libertad y vivir en un país con democracia, pues que hagamos conciencia y no nos conformemos con lo que nos dan. Eso es todo. Gracias. Cuando la gente hablaba, su voz se convertía en luz. Hablaba sin moderación y sin censura. Tuvimos supervivientes de la masacre, tuvimos un señor que vino y dijo que su padre fue uno de los soldados que cometió la masacre y que él ha vivido con esta culpabilidad toda su vida, que él era una nueva generación. Tuvimos a un bombero que vino a decir que las autoridades en México le pedían poner anilina, o sea, colorante a los tanques de agua, para que cuando rociaba a los que protestan pudieran ser identificados fácilmente por la policía, y que él se hizo bombero para proteger a la gente, no para ser parte del aparato represor. O sea, fue una tras otra, muy emotivo lo que la gente al final tenía que decir. Muy importante, yo creo, en estos memoriales es dar la palabra, el abrir el micrófono, el permitir que la gente pueda expresarse y tomar su ciudad. La voz entonces se convertía en luz en ese cañón. Ese cañón luego estaba dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde golpeaba la parte superior del edificio. Lo van a ver ahorita, un momentito. Golpeaba el edificio de Relaciones Exteriores, y de ahí salían otros 3 rayos de luz que se podían ver a 15 kilómetros a la redonda y que centellaban en la noche de México durante las 3 semanas que duró el memorial. Ahora, la clave de esta pieza es que si tú sintonizabas 96.1 FM, automáticamente podías escuchar en Radio UNAM en vivo lo que la luz estaba diciendo. Es decir, si tú ibas en tu coche o estabas en tu casa, podías escuchar la voz convertida en luz y convertida en radio de la gente. 40 años desde la matanza de pueblo y estudiantes indefensos perpetrada en Tlatelolco, octubre 2, 1968, y los culpables no han sido castigados. Todo el sistema judicial mexicano es visto por la ciudadanía, según todas las encuestas, como algo ajeno y contrario a ella. Ahí están las matanzas del 10 de junio de 1971, de Acteal, de Aguas Blancas, entre muchas otras, donde no se ha hecho justicia. Como era una pieza en la que el radio era parte fundamental, cuando nadie participaba, automáticamente poníamos las memorias, las grabaciones de intelectuales, de críticos, de políticos, de estudiantes, que recordaban lo que sucedió durante el 68. De esa forma mezclábamos la participación real del público que estaba sobre la plaza con el recuerdo de diferentes intelectuales que hablaban sobre los sucesos. Durante la pieza no fue todo lúgubre, también tuvimos propuestas de matrimonio, raperos, todo tipo de participación, ¿no? Abierta. Y bueno, hay mucho que contar, pero esta fue voz alta. Y ahora para cambiar por completo de algo lúgubre a algo divertido, esta es una intervención para el Festival Glow en Los Ángeles. Es como una especie de festival de estos Nuit Blanche de solo una noche. Ven una grúa con 2 proyectores muy grandes y 2 cajas de arena gigantescas. Las cajas de arena están sobre unos andamios. En la noche, cuando la gente venía a ver la pieza, metían su mano en la caja de arena y automáticamente un sistema de vigilancia proyectaba las manos de las cajas de arena sobre la playa. Pero al mismo tiempo que hacíamos eso, también grabábamos la gente de la playa con unas cámaras, y esos puntos negros que ven ustedes sobre la caja de arena, esa es la gente de la playa. Entonces tú los puedes ver a ellos y ellos te pueden ver a ti. Compartes 3 escalas. Compartes la escala diminuta de la maqueta, digamos, de la caja de arena, compartes la escala normal humana y luego compartes el espacio espectacular de esta proyección amplificada sobre la arena.
Como en todas mis obras, nadie te dice que puedes o no puedes hacer. Y como en todas mis obras, esta obra es muy incómoda, porque cuando inicia la entidad pública o privada que te dio la cantidad de dinero descomunal para poder pagar esto, empieza la obra y esperan que los entretengas, pero no hay nada que ver. Hasta que por fin sale un muchachito de 5 años y empieza a hacer cosas divertidas, y entonces ya se involucra toda la gente y se vuelve una experiencia mucho más interesante. En estas piezas se solapa las 3 escalas, ¿no? Es Los Ángeles, así que la gente pone botitas en sus perritos. O tienes, por ejemplo, mira, tienes de todo. O sea, durante todo el tiempo, este señor, por ejemplo, le gusta quemar gente. Entonces va quemando y va saltando. O tienes, este es el hombre de la Coca-Cola. En fin, y se imaginan, son horas y horas y horas de material que tenemos de gente, digamos, jugando unos con otros. Pero sigue siendo hasta cierto punto un proyecto político, no político como Voz Alta era político, pero político en el sentido de que este tipo de pieza está hecha con cámaras de la empresa de Dick Cheney, que normalmente se utilizan en la frontera para controlar migrantes mexicanos, o se utilizan aquí en Bogotá para buscar a sus jóvenes en los centros comerciales. Entonces, ¿cómo usar esas mismas cámaras para crear experiencias conectivas en donde la gente pueda compartir una experiencia excéntrica? En fin. Ya empezamos, faltan nada más algunas piezas. Vamos a ver ahora obras ya un poco más recientes. Esta es una pieza pequeña para colección. Se llama Favor de vaciar sus bolsillos, y es un escáner como de aeropuerto en donde tú pones cualquier cosa que tengas en los bolsillos sobre un conveyor belt, una cinta en movimiento. Tu objeto pasa a través de un escáner y aparece del otro lado. Y cuando aparece, cuando tú levantas tu objeto, una copia de tu objeto queda en el sistema. Y automáticamente ponemos muchas imágenes del pasado, de otras cosas que la gente en el pasado ha puesto. La máquina graba hasta 600,000 objetos diferentes y los puede reproducir en el futuro. Tu propia participación se convierte en el contenido del futuro. Esta pieza se inauguró en Manchester y estuvo durante 6 meses, y las cosas que puedes ver que lleva la gente en el bolsillo son verdaderamente increíbles. Desde navajas a crucifijos, a drogas, a de todo. O sea, imagínense ustedes. Entonces estas piezas, una vez más, son crowdsourced, esta palabra horrible en inglés, que es como, digamos que el contenido está totalmente generado por el público. Si no participas, no ves nada. O esta pieza, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, que son cintas métricas normales, nada más que estas cintas métricas, en lugar de medir la distancia, miden el tiempo. Cuando tú te paras enfrente de la cinta métrica, hay un sistema de seguimiento que detecta tu presencia y hace que esa cinta métrica salga como una especie de telescopio hacia arriba. Y si te quedas mucho tiempo enfrente de la cinta métrica, obviamente llega un momento en donde se colapsa. El momento del colapso es muy importante, en mi opinión, en los sistemas de interactividad. Entonces, yo creo que esta es como una experiencia casi universal que todos hemos tenido con una cinta métrica. ¿Hasta dónde puedes llegar? Y entonces se cae. Y luego las piezas, cuando se van cayendo las cintas métricas, se vuelven a introducir a su carcasa. Sistema de seguimiento. Vamos a avanzar esto. Y una de las cosas que sucede en esta pieza es que cada hora hay una impresora que imprime el número de minutos perdidos por el público. Entonces, cada hora te dice, pues, se perdieron 146 minutos viendo esta obra o así.
Una pieza para un espacio interesante en México. El Laboratorio Arte Alameda es de hecho el sitio de la Inquisición en la Ciudad de México, ¿no? Es aquí donde murieron cientos de miles de indígenas a las manos de la Inquisición. Entonces ahora es un centro de arte electrónico y lo que hicimos es esta pieza que es como una especie de aquelarre. Se trata de un péndulo de 19 metros de altura que cae sobre un falso sol. Este es un falso sol de 6 metros de diámetro que está realizado con las ecuaciones reacción-difusión, Navier-Stokes, Perlin-Noyes, fractales, etcétera, que generan las turbulencias y las llamaradas que podemos ver normalmente en la superficie solar. La pieza es este péndulo, porque no sé si ustedes sabían, pero en el péndulo, según Edgar Allan Poe, en la Inquisición se utilizaba para ir cortando a los herejes, ¿no? Y tienes un humo que está mapeado a la nave de la iglesia para que las personas que pasan por ahí acumulen su humo en la parte superior. El péndulo también es la métrica entre la distancia y el tiempo. Ustedes saben que un metro es exactamente un péndulo que tiene un periodo de 1 segundo. Así se conecta el tiempo y el espacio. Y la idea de trabajar las escalas dentro de la nave de la iglesia me parecía importante. Una de las cosas bonitas de trabajar en México, a lo mejor es igual aquí en Colombia, es que si la gente se sube al péndulo y se cae, no pasa nada. Viene el guardia y le dice, ¿está usted bien? Y digo, es que me rompí la pierna. Pues sí, señorita, tiene usted que ver, es que esto es muy difícil, son 17 metros que se está usted moviéndose y nadie te demanda. Pero si quieres hacer esto en Canadá, donde yo vivo, es verdaderamente imposible, porque no hay forma. En fin, estoy trabajando mucho con el sonido. Este es el túnel de voz, una pieza que hicimos para un túnel que se llama el túnel de Park Avenue, que son 7 cuadras de Park Avenue, que nunca ha sido, en sus 200 años de existencia, nunca ha sido abierto al público. Entonces hicimos una pieza en donde todos los fines de semana transformábamos el túnel con las voces de los participantes. Cada una de esas luces está controlada por la voz de un participante diferente. En el centro del túnel hay un intercom donde tú aprietas un botoncito y hablas, sumas tu voz y esa voz se va añadiendo al eco de todas las que estaban anteriores a la tuya. Y según caminas a través del túnel vas escuchando las grabaciones de la gente del pasado. Este es el túnel de voz. Muy difícil verlo en video, pero ya en vivos eran 150 canales de sonido diferentes, tranquilos, que podías ir escuchando. Ese es el intercom donde la gente hacía su grabación, soltaba, se apagaban las luces y luego iban actualizándose. Y una historia chistosa con esta pieza: cuando hice esta obra, NYPD, la policía de Nueva York, me dijo, pues vamos a tener que poner un sistema de censura, de 6 segundos de retraso, porque ¿qué pasaría si la gente dice cosas que no son aceptables? Hice una cosa que yo siempre he querido hacer porque la vi en las películas, en donde les dije, "This is America. And it's your job to protect freedom of speech." Le dije, esto es América y es su trabajo proteger la capacidad, ¿cómo se dice freedom of speech? Perdón, estoy muy menso con el español, es que llevo haciendo entrevistas en inglés. Sí, exacto, libertad de expresión. Ustedes tienen que defender la libertad de expresión, y me lancé con un discurso enorme. Luego me enteré que el miedo que tenían ellos es que alguien gritara bomba o hay fuego o algo así, se causara un caos en todo el tour, en todo el túnel. Entonces lo que hicimos fue, les hicimos un botón que estaba a cargo de una docente, que es una docente de una activista de freedom of speech, donde si alguien gritaba bomba o algo, ella apretaba el botón, automáticamente se eliminaba esa grabación y poníamos una grabación de Laurie Anderson o Kathy Acker o de algún neoyorquino, ¿no?, que tuviera algo interesante que decir. Y estoy muy contento de decirles que nunca se usó ese botón de censura. Entonces, eso es interesante. Bueno, una pieza chiquita, ya les dije que voy a psicoterapia, entonces ahora hago cosas portátiles.
también es importante para si vas a hacer una pieza en la Bienal de La Habana, que te quepa todo en la maletita. Entonces, para la Bienal de La Habana trabajamos con Omara Portuondo, la cantante de Buenavista Social Club, y le pedimos que suspirara en este cartucho, en esta bolsita de papel estraza, que como saben ustedes, esa es la medida de los alimentos que te pueden dar en el gobierno. Entonces, ese cartucho lo conectamos a una máquina que hace que el aire, que la respiración, que el suspiro de Omara Portuondo se infle y se desinfle 10,000 veces diarias, que es la frecuencia respiratoria de un adulto en reposo. Cada uno de nosotros respiramos 10,000 veces diarias. La máquina también suspira 158 veces diarias, hace así. Cada vez que se mueve esa bolsita, hay un pequeño contador que va avanzando. La idea de esta pieza es como una especie de memorial en vivo. La idea es que cuando Omara Portuondo muera, esta pieza va a vivir en el Museo Nacional de la Música de La Habana y la gente va a poder ir a visitar el último suspiro de Omara Portuondo. Entonces, esta misma pieza la acabamos de vender a un museo en Canadá, el Musée de Beaux-Arts en Montreal, y me dijeron, ¿quién ponemos en Montreal? Y yo les dije con toda seguridad, Leonard Cohen, el inmenso poeta y cantante, ¿no? Este es el que necesitamos. Me dijeron, vamos a ver. Se fueron al comité de adquisiciones, regresó mi amigo el curador y me dijo, Rafa, vamos a adquirir la obra, estamos muy contentos con ella, pero la directora quiere saber si tú contemplarías, en lugar de poner a Leonard Cohen, a poner a Celine Dion. Entonces rápidamente hice un cálculo y dije, no, Celine Dion es muy joven, es una madre joven, sería un insulto invitarla a estar en una pieza sobre algo que necesitas a alguien que tenga más de 75 años. Me dijeron, no queremos insultar a Celine, así que seguimos buscando a Leonard. Y hay otra copia en el Museo de San Francisco del SF MoMA con el aliento de Paulina Oliveros, que es una compositora avant-garde americana que trabaja mucho con el acordeón. Y es un ejercicio interesante pensar si esta pieza, por ejemplo, pudiera vivir en Colombia, ¿a quién pondríamos en esta pieza, ¿no? A lo mejor a Totola Momposina, no lo sé. Eso es para ustedes, es su tarea. Pero como luego ya no veo a mi psicoterapeuta, luego vuelvo a hacer las cosas muy grandes. Entonces, esta es una versión de esa misma pieza, pero a lo bestia. Son 61 bolsitas de papel estraza. Son 61 porque son 5 octavas, como un órgano. Entonces, inspirados en los órganos de las iglesias, en donde enormes fuelles activan al órgano mismo, diseñamos este aparato que se llama respiración circular y viciosa. Es una pieza en donde te invitamos a entrar en una cámara sellada, en donde todo el aliento de todos los participantes anteriores se mantiene y puedes respirarla. Es asquerosa la pieza. Entonces tú entras, hay una cámara de descompresión que saca todo el aire fresco y te invitamos a sentarte para respirar ese aire ya reciclado de toda la gente que visitó la pieza anteriormente a ti. Yo fui el primero en probar la pieza y luego nunca me volví a meter. Y la idea es de que la puedas disfrutar desde afuera, o sea, no tienes por qué meterte ahí para verla. Pero lo cierto es que en Madrid, que es donde esta pieza estaba ahora, la gente hacía cola para meterse. A pesar de que el primer caso de ébola en Europa era en Madrid, la gente estaba inquieta por compartir su aliento. Eso de compartir el aliento es curioso porque es lo privado, aquí está tu aliento y ahora es lo público, ¿no? Entonces hay como esa mezcla de mensajes, de feromonas, de virus, etcétera. Antes de entrar hay una enorme advertencia, dice 3 advertencias. 1, contaminación. Este aire no está filtrado, usted está compartiendo virus, bacterias, todo tipo de gérmenes. Segundo, es asfixia. Le pedimos que no esté más de 10 minutos adentro de la cámara. Nosotros calculamos 10 días para que se acabara el oxígeno, pero le decimos 10 minutos por si acaso. Y la tercera es pánico, porque para salir tienes que volver a pasar por la cámara de descompresión
para que todo el aire viciado se quede adentro del prisma. Y sin embargo, a pesar de todas estas advertencias, o quizá debido a ellas, la gente probaba la obra. Las últimas obras que les muestro son todas de sonido, son inauguraciones que acabamos de tener ahorita en Londres. Son obras en donde estamos haciendo la totalidad de la producción musical de compositores famosos, compositores que me gustan a mí, adentro de un solo objeto. Lo que ustedes ven aquí son 5 esferas. La esfera de la izquierda es Stockhausen, la negra es Wagner, la de latón es von Bingen, la compositora que inventó la polifonía. La grandotota es Mozart y la roja es Henryk Mikołaj Górecki, que es un compositor polaco que me gusta mucho. Mozart hizo 565 composiciones diferentes, von Bingen solo hizo 69. El tamaño de la esfera es directamente proporcional a cuántas composiciones hicieron cada uno. Y esos puntitos que ven ustedes ahí, cada uno es una bocina, es un altavoz, es un, aquí dicen parlante, ¿no? Cada una de esas es un parlante diferente. Y por ejemplo, aquí está una ópera, aquí está Tannhäuser, aquí está otra ópera, aquí está, y todas tocan simultáneamente, muy bajito. Entonces, cuando tú escuchas estas obras desde lejos, oyes el promedio de la composición completa de ese compositor. Y si te acercas y pones tu oreja desde cerquita, puedes escuchar y discernir las diferentes composiciones individualmente. Los objetos son totalmente impresos en 3 dimensiones, están hechos con impresoras 3D, en diferentes materiales. Tenemos acero, tenemos polímero, tenemos porcelana, y son todas hechas a través de algoritmos. Cuando por primera vez hicimos estos algoritmos y los mandamos a imprimir y los recibí, llamé a mis galerías y les dije, ya soy escultor. Que no es cierto, ya lo sé, pero en el momento en que imprimes algo en porcelana, ya no tienes esa idea del polímero que queda como algo moderno. Cuando estás trabajando ya con cerámica, te conectas a una tradición milenaria, ¿no? Entonces esas responsabilidades son interesantes. Esta es la esfera de von Bingen impresa en 3D. Está impresa en acero con latón. Y adentro, ya es un tema de relojería, le vamos metiendo los auriculares que se utilizan en los iPods. Aquí está Górecki, aquí está Wagner, que este es en porcelana, Mozart. Bach no podemos todavía imprimirlo, porque Bach hizo 1100 composiciones diferentes y su esfera es tan grande que no hay ninguna impresora aún en el mundo que lo pueda imprimir. Aquí está Mozart con Mahler. Mahler está impreso en plata pura. Tenemos uno en oro también, que es Monteverdi, que es la más cara de todas y es horrible. La tuve que sacar de la galería porque me pareció súper naca. Aquí ya hay una constelación más grande. Tenemos a Charles Ives, tenemos a Ligeti. La esfera grande de la derecha es John Cage. La de hasta atrás, chiquita, negra, es Luigi Nono. En fin, es una constelación de hasta 17 compositores que puedes tú ir escuchando en esta pieza. La última pieza que mostrarles es también esta idea de cientos o miles de canales de sonido simultáneos. Se llama Pan Himno, Pan Anthem. Y esta es como una especie de visualización de estadísticas a través de los himnos nacionales de todos los países de la Tierra. Cada una de esas bocinas que ven ustedes tiene programado adentro un himno nacional. Cuando te pones enfrente de una de esas bocinas, te empiezan a tocar los himnos nacionales. Y lo que hacemos es los distribuimos a lo largo de del axis de X, en este caso en base a la inversión military spending, de gasto militar per cápita por país. Entonces los países que tienen ustedes a la izquierda son Costa Rica, Panamá, países que no tienen militar, ¿no? Y los países que están hasta la derecha son Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí, los países que se gastan más de $2,000 por persona al año en gasto militar. Y los países entre medias son los que tú puedes ir escuchando, ¿no? Esta misma pieza está diseñada, por ejemplo, para representar, por ejemplo, número de mujeres en el Parlamento.
A la izquierda vas a tener a Qatar y a Arabia Saudí, y hasta la derecha vas a tener a Noruega, Islandia y los países civilizados. O puedes ver, por ejemplo, el GDP per cápita, ¿no? el Gross Domestic Product, el Producto Nacional Bruto de cada país. Esa es una pieza bastante terrible, porque a la izquierda vas a tener Burkina Faso, vas a tener Djibouti, vas a tener hasta que llegas al otro lado y estás con Mónaco y Qatar. La idea de que cuando te presentas con la música de los himnos nacionales de Djibouti o de Burkina Faso, al final son todos momentos coloniales, ¿no? Son casi todos marchas militares heroicas, y hay una enorme ironía en escuchar todo eso mientras estás viendo qué tipo de Producto Nacional Interior Bruto tiene. Parte de la pieza también es un panel, que es este panel, que tiene países que existieron y dejaron de existir. Por ejemplo, el himno de Yugoslavia o de la Unión Soviética. Pero también tiene otros países que van a existir posiblemente, como Quebec o Escocia. Entonces, es para el coleccionista o el curador, ellos pueden determinar qué estadística representar a través de los himnos nacionales. Esa es mi presentación. Y solamente quiero comentarles que creo que hay un poquito de tiempo para preguntas si quieren. Comentarles que aparte de la exposición que tenemos en NS Arte que se inaugura el martes, tengo un par de obras con OMR en Artbo y con otra galería española que se llama Max Estrella. Y que después de esto yo voy a un lugar que se llama el Espacio Odeón, porque mi amigo Daniel Canogar tiene una obra ahí y a lo mejor nos vamos todos juntos si quieren ustedes venir a esa inauguración que comienza justo después de esto. Entonces no sé si hay un micrófono o si la gente va a gritar. ¿Hay micrófono o no? ¿Hay alguna pregunta? Me llama la atención la exposición pública y la relación que usted hace sobre sistemas no lineales, porque, dijéramos, esa es una idea muy cercana a la política no lineal que hace la gente. Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, en medio de toda esta situación de inestabilidad que vive el planeta, muchas ciudades, ¿cómo establece esa política no lineal en torno a situaciones un poco más espontáneas, lúdicas en su obra? Claro, no tengo una respuesta en realidad, pero sí una observación sobre lo no lineal. Hablábamos antes de lo complejo, ¿no? Incluso el acomplejado era alguien con problemas, ¿no? Ahora lo complejo es precisamente lo que podemos utilizar para comenzar a hacer diferentes cambios y ciertas transformaciones. En el espacio pictórico, por ejemplo, o en el espacio escultórico, ya que estamos hablando de arte. Cuando pensamos, por ejemplo, en Brunelleschi y en la perspectiva y en las matemáticas euclidianas que dieron pauta al Renacimiento, ahora, en mi opinión, estamos ante otro tipo de matemáticas que no tienen esos espacios cartesianos, que precisamente lo que tienen son matemáticas de emergencia de comportamientos, ¿no? Estas ideas de las matemáticas no lineares lo que nos indican es que sí hay unas matemáticas impredecibles, que sí se pueden computar ciertos procesos de complejidad, como por ejemplo pues el clima, ¿no? Cómo hacer, nos equivocamos siempre, pero seguimos intentando, porque es a través de la complejidad que no tenemos ese reduccionismo que nos lleva a ideologías inflexibles. Entonces yo creo que ser acomplejado es algo buenísimo. Gracias, muchas gracias.